Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Vamos a buscar en la página 91. Página 91, el número 179. Vamos a darle a Dios la gloria. ¿Cómo yo podré darte las gracias por tu gran amor que diste en la cruz? Las voces celestiales nunca podrán expresar mi gratitud. Todo lo que soy y lo que yo espero ser, todo se lo debemos a Él. Página 91, el número 179. La. ¿Cómo yo podré darte las gracias, Señor, por tu gran amor que diste en la cruz por mí? Las voces celestiales nunca podrán expresar mi gratitud. Todo lo que soy y que yo espero ser, lo debo todo a Él sea la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria por lo que
Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Aleluya. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí, por su sangre me ha limpiado. Quiero vivir una vida que glorifique solo a ti. Y si ganaré alguna fama, también al Calvario la llevaré. Con su sangre me ha salvado. Aleluya. A Dios sea la gloria. A Dios. Alabado sea Dios. Por mí, por su sangre
hacerlo una vez más. Digno eres. Digno eres. Digno eres. La gloria es para Dios. Sí, Señor, porque tú has creado todas las cosas, tú las creaste, Señor, para tu gloria fueron creadas. Porque tú has creado, porque tú has creado todas las cosas, tú las creaste, Señor. Buenas tardes, el Señor les bendiga a cada uno de nuestros queridos hermanos, los amigos, los oyentes, ¿verdad? Que quizás usted por primera vez estará escuchando esta palabra bendita del Señor, pero recuerde que todo, ¿verdad? Lo que está en el cielo, lo que está en la tierra, lo que está debajo de la tierra, hay un ser sobrenatural que se llama el Señor Jesucristo, que es el que, ¿verdad?, controla todo esto, y Él es el que encausa todas las cosas que usted ve que están sucediendo. A Dios no lo sorprende a nadie, sencillamente que Él tiene su propósito, sus planes. Los sorprendidos somos nosotros, porque sencillamente Él cumple su palabra. Cuando llegue el tiempo, el sazón del cumplimiento de lo que Él ha dicho, de su promesa, Él entonces activa su palabra. Y usted y yo pues vemos sencillamente entonces la profecía cumpliéndose, vemos las palabras cumpliéndose, y lo importante de eso es saber, ¿verdad?, cuando estamos en este tiempo tan crítico, ¿verdad?, para las naciones, porque no se escapa ninguna nación, ¿verdad?, todo el globo terráqueo, ¿verdad?, está sorprendido pues con lo que está sucediendo. Pues usted simplemente se llega a las escrituras y lo que está sucediendo está escrito, pero tenía que llegar el cumplimiento, el tiempo del cumplimiento de lo que Dios habla, para que entonces la gente pueda ver que en realidad cuando Dios habla, eso no cae en tierra, porque Él dijo: ninguna de mis palabras, ni una tilde de la palabra caerá en tierra, todo será cumplido a su debido tiempo. Dios tiene un tiempo en que Él cumple su palabra. Yo me recuerdo que desde pequeñito yo estaba oyendo, ¿verdad?, que el Señor viene, que hay un rapto, que va a haber hambruna en la tierra, que va a haber esto, y pero bueno, ¿verdad? Eso viene porque eso está escrito. Entonces usted no se desanime porque no ha sucedido, más bien dele gracias a Dios, porque quizás en ese tiempo, si hubiera sucedido, vamos a decir, años atrás, cuando usted no conocía al Señor, hubiera sucedido lo que está pronosticado o predicho por los profetas y por el mismo Señor, y quizás usted se hubiera quedado afuera sin conocer al Señor. Usted lo conoce hoy, ¿verdad? Pero si usted no lo conoce, usted tiene, creo que, una oportunidad muy breve de conocerlo y de aceptar al Señor como su Salvador, porque es el único que Él puede, ¿verdad?, venir y librarlo de las grandes y terroríficas cosas que vienen sobre la tierra. Usted puede leer allí en el capítulo 16, 17 de Apocalipsis, usted ve cómo todo esto ha de acabarse y se establecerá un reino lleno de paz,
de gozo y de alegría. Y le damos, ¿verdad? Le damos muchas gracias a ustedes por estar oyendo esta palabra, porque recuerde, un día de esto, estas Biblias serán cerradas y todo se acabará, pero yo creo que todavía hay una oportunidad para que usted pueda recapacitar, usted pueda pensar qué será de mi vida si los acontecimientos que estamos viendo ya es principio de dolores y ya la tierra está dando a luz. Porque usted está viendo las noticias, usted ve todo lo que está sucediendo en el mundo, y como le digo, pues eso ya son profecías, eso está escrito, pero yo creo que la noticia más grande que usted debe tener hoy es que Dios le hable a su corazón y usted lo puede abrir y aceptar, ¿verdad?, su palabra, aceptar lo que Él ha dicho durante tanto tiempo, ¿verdad?, que su venida, ¿verdad?, está cerca. Y pensando un poquito aquí, ¿verdad?, sobre lo que nuestro hermano, nuestro pastor predicó, ¿verdad?, el día domingo, cuando él hablaba, ¿verdad?, antes de entrar pues al mensaje que el Señor trae para esta mañana, esta tarde. Creemos nosotros que esos discípulos, ¿verdad?, que estuvieron allí en el sepulcro cuando el Señor resucitó, ya ellos sabían por las Escrituras, ellos andaban siempre con el Señor, y Él les decía que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera, ¿verdad?, y los pecadores iban a crucificarlo, y ellos estaban, ¿verdad?, conscientes, sabían las Escrituras. Pero qué cosa tan tremenda que cuando sucede entonces el gran acontecimiento, porque las Escrituras hablan más de su segunda venida, ¿verdad?, que de su primera venida, porque es algo, es una etapa tan trascendental que usted sabe cómo el Señor se lleva a su novia, y cuando regrese ya, pues la tierra está toda lista, todo germen está quemado, todo demonio se ha quitado de la tierra, porque Dios viene a establecer con su novia aquí en la tierra, ¿verdad?, su reino. Entonces nosotros vemos que ellos estaban, ¿verdad?, siempre con el Señor, y se preguntaron, ¿dónde está su cuerpo? Cuando ellos no pudieron, ¿verdad?, darse de cuenta que Él había dicho que al tercer día Él resucitaría. Entonces hoy vemos por las Escrituras cómo se repite, ¿verdad?, este acontecimiento tan tremendo, cuando muchos no conocen que el Mesías está aquí en la tierra hoy. Usted se pone a leer el libro, ¿verdad? El apóstol Pablo habla sobre ese gran misterio que había estado escondido, que él dijo, ese misterio que había estado escondido durante siglos, bueno, ahora ha sido revelado. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A ver, esas no son palabras que se le lleva el viento. Esas son palabras dichas, ¿verdad? Inspiración del Espíritu Santo, cuando Pablo dijo eso. Cuando él dice Cristo en vosotros, es que es Cristo en vosotros. Y las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Entonces, hoy Dios está en una iglesia donde Él sembró su palabra para entonces repetir o continuar su ministerio, porque recuerde que el Señor no terminó su ministerio. Él allí en Isaías 61 dijo, ¿verdad?, que Él había sido ungido, ¿verdad?, para dar libertad a los que estaban oprimidos por el pecado. Y entonces cuando Él dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Cuál escritura se estaba cumpliendo? Bueno, lo que Isaías 9:6 ya había dicho, ¿verdad? Entonces que iba a haber, ¿verdad?, el Salvador. Ahora, cuando Él está allí y dice, hoy se ha cumplido esta escritura, está hablando de que esa más escritura que el profeta Isaías habló, profetizó, ahora estaba allí materializada, hecha carne delante de los hombres. ¿Y qué hicieron ellos con esa palabra que estaba allí materializada delante de sus ojos? La crucificaron y la rechazaron en el tiempo cuando el Señor decidió
que esa escritura se cumpliera. Hoy es lo mismo. Dios ha dado cumplimiento a una escritura, ¿verdad? Que Él levantaría una super iglesia, que Él levantaría una iglesia con su espíritu de su simiente para entonces seguir su ministerio. Bueno, es una parte de una introducción, pero el mensaje, ¿verdad? Habla de la simiente sembrada desde el principio, y yo quiero que usted y yo, ¿verdad?, inclinemos nuestros rostros para buscar la dirección, la guianza del Espíritu, porque yo puedo abrir esta Biblia con mis manos, pero el que le puede dar luz a usted y revelársela es el que le inspiró, que es el Espíritu Santo. Por eso estamos en las manos del Señor, nos ponemos en sus manos para que entonces su Espíritu es el que vaya y haga un trabajo en su corazón, porque las palabras que he hablado, dijo él, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea que esa palabra es un espíritu y hace un trabajo allá en el corazón del hombre y de la mujer que quiere verdaderamente aceptar a Dios y tiene hambre y sed de Dios. Oremos por un momento, inclinen su rostro, para que busquemos la dirección y la guianza del Señor, y que el Señor dé luz sobre su palabra, para que entonces usted pueda verla de una forma revelada. Padre, gracias te damos por esta hora, cuando podemos, Señor, hablar tu palabra, y que tu Espíritu Santo venga, Señor, y circuncide nuestros labios para las cosas que no han de ser dichas o no deben ser dichas, y que seas tú con tu Espíritu Santo que hable, Señor, para que esos corazones que están oyendo puedan abrirse, Señor, y tú puedas penetrar en lo profundo de sus vidas y revelárteles, porque si tú no te les revelas, Señor, entonces tendremos un concepto intelectual de lo que eres tú. Pero si tú, Señor, vienes y abre nuestros sentidos, abre nuestros corazones y te nos revelas, o tú te nos revelas a nosotros, entonces ya es algo diferente, porque no es una concepción intelectual que vamos a tener, sino una revelación del Espíritu, como lo tuvo Pablo, como lo tuvieron aquellos hombres, Señor, que tú te les revelaste a ellos. Ahora, aparta nuestro ser y que sea tu Santo Espíritu el que vaya a los corazones, Señor, y les hables y les adviertas, Señor, como el gran atalaya que está hoy aquí en la tierra, a través de una iglesia, Señor, advirtiéndole a tus hijos y al mundo que ya es casi la hora, Señor, de tu venida, porque todo lo que está aconteciendo alrededor del globo terráqueo nos indica, Señor, que hay dolores de parto. Gracias te damos por tu misericordia, por tu amor, que todavía está rodeando esta tierra. Gracias te damos por tu amor, por tu misericordia, cuando una vez más tú puedes darle oportunidad a aquellos que no te conocen, Señor, de que te conozcan, porque solo tú, como hablamos la semana pasada, Señor, solamente la señal, el Espíritu Santo nos librará de las cosas terribles que vienen sobre esta tierra por causa del pecado, porque el hombre ha desechado tu palabra, el hombre ha rechazado tu misericordia, el hombre ha rechazado el pan de vida que tú has traído, Señor, para darles vida. Y como allá en el principio crucificaron y rechazaron la palabra, hoy espiritualmente también la han rechazado y la han crucificado, Señor. Pero hay hombres y mujeres todavía, Señor, que tienen el corazón abierto y tienen sed y hambre de ti. Dales tu palabra. Tú eres el pan de vida. Tú eres el pan que descendiste del cielo para saciar nuestra sed y nuestra hambre de ti. Gracias te damos por esta hora cuando podemos hablar de ti, Señor, y abre nuestros labios, ciérralos para aquello que no debemos decir, sino tu palabra que vaya adelante, y ella ha sido sembrada, y sin duda quedará un fruto sobre aquellos en la cual la simiente, que es tu palabra, ha sido sembrada. Gracias te damos. Ahora, abre nuestros labios y que
publiquemos, Señor, tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, gracias al Señor, ¿verdad? Porque nos sentimos bien, porque vamos a hablar la palabra eterna de Dios, y usted verá que el Señor, cuando estaba allí, ¿verdad? En su ministerio, Él fue duro con el pecado, pero él ama al pecador, pero Él desecha el pecado. Y por eso Él dijo: venid a mí, todos los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Ahora, ¿descansar de qué? Del yugo del pecado. El pecado es el que siempre ha llevado al hombre a ser enemigo de Dios. El pecado es el que siempre ha estado desde que apareció allá en el huerto del Edén, ¿verdad? Es el que ha estado combatiendo en contra de estas verdades santas y puras del Señor, donde Él siempre ha querido tener amistad con el hombre. Él siempre ha querido ser uno con el hombre, y ese es el plan de Dios hoy. Él quiere que nosotros, ¿verdad?, seamos uno con Él, como era Adán uno con Él, como era el Señor Jesús uno con Él. Entonces Él está volviendo al hombre otra vez a esa condición espiritual donde Él podía comunicarse con el hombre. No había ningún obstáculo, no había nada que impidiera que Él hablara con su familia allá en el huerto del Edén. Por lo tanto, nosotros vemos que hoy el pecado, ¿verdad?, quizás ha prevalecido sobre los hijos de Dios, pero llegará un momento en que Él aparta eso, y entonces la simiente que Él sembró ha de brotar y dar fruto, como el Señor exige que nosotros, ¿verdad?, demos los frutos del Espíritu. Bueno, yo creo que abramos nuestras Biblias en el capítulo 1 del libro de Génesis, y el verso 11 lo podemos leer para entrar entonces en algo, ¿verdad?, que el Señor ha puesto en nuestros corazones para que usted entonces oiga esas verdades bíblicas del Señor, para que usted vea cómo el Señor, ¿verdad?, ha revelado su palabra y ha hecho tantas cosas claras que el hombre a través del tiempo ha hecho dogmas de las sacadas de la Biblia, porque recuerde que la más grande mentira que puede haber es cuando hay 99 puntos de verdad y un punto de mentira, y el diablo sabe eso, que Dios no acepta su palabra mezclada, porque eso fue lo que pasó en el principio, y eso es lo que vamos a leer. Génesis capítulo 1, verso 11, lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Dios habló la palabra y se cumplió lo que Dios dijo. Entonces la hierba, todo árbol, dio el fruto conforme a su género, no dio otra cosa sino lo que Dios dijo que diera. Caraota da caraota, y si usted siembra frijoles da frijoles, si usted siembra mango da mango, usted no va a hacer un mango y le va a dar lechosa. Esa es la ley de la reproducción, y lo vamos a llevar a una situación espiritual donde también el hombre lo que siembra, eso recoge. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra que vive y permanece para siempre. Esa palabra que el diablo la ha querido destruir en estos libros, pero no puede, Señor, porque tú lo has establecido así para nuestra enseñanza, para que nosotros aprendamos a través de este libro tus características. ¿Cómo actúas tú? ¿Cómo actúas tú, Señor, con aquellos que obedecen? ¿Y cómo actúas tú con aquellos que desobedecen? O Señor, toman tu palabra y le añaden o le quitan, porque tu palabra tiene que permanecer pura
como tú lo dijiste, para que entonces nosotros podamos ser libres, porque tu palabra dice que tu palabra es la que nos hace libre. Entonces, si tu palabra, tu verdad, es la que nos hace libre, porque tú dijiste, yo soy el camino, la verdad y la vida, y esa verdad, Señor, es la que nos puede libertar de dogmas, de creencias falsas, de cosas que no están en esta escritura, pero que, Señor, cuando tú la revelas, el panorama se hace claro. Gracias te damos en esta hora cuando podemos hablar tu palabra, que sea tu Espíritu Santo el que hable, y Señor, usa nuestros labios, somos vasos de barro en tus manos. Tú puedes, Señor, usarnos, porque nos hemos rendido a ti para que se hable tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos, te damos las gracias, Señor. Amén. Qué precioso es entonces cuando nosotros, ¿verdad?, el Señor toma lo natural para llevarnos a unas verdades que están en las Escrituras y que estaban veladas, pero que el Señor, para que nosotros fuéramos luz también, le diéramos esa luz entonces a aquellos que están en tinieblas. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y dijo, vosotros sois la luz del mundo. Entonces, esa luz se proyecta cuando Él está en usted, porque si Él es la luz, eso es como el sol. La luna no tiene luz propia, pero ella refleja la luz del sol. Entonces, sus hijos aquí en la tierra reflejan la vida de Dios, que es luz, para que aquellos que están en tinieblas, entonces conozcan la luz. Por eso Él separó un día la luz de las tinieblas, porque eso es lo que está haciendo hoy. Él está separando la luz de las tinieblas. Y las tinieblas, todos aquellos que está ya, ¿verdad?, que está en oscuridad, porque si la palabra es la luz y usted no está en la palabra, si usted no está en Cristo, entonces usted está en tinieblas, porque donde está la luz no pueden estar las tinieblas. Entonces, leímos esta escritura donde Él dice, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto, según su género, y que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Entonces nosotros sabemos que la palabra es una semilla. Y esa palabra, ¿verdad?, en el principio, lo que aconteció allá en el principio, nosotros vemos que allá fueron sembradas, ¿verdad?, semillas, y no fueron semillas de caraota, ni fueron semillas de frijoles, sino fueron seres espirituales que se sembraron allá. Podemos ir creo que en el libro de Marcos, el capítulo 4, allí hay la parábola del sembrador. Recuerde que las parábolas son verdades espirituales, dichas, ¿verdad?, en parábolas, no para que todo el mundo entendiera, sino aquello en los cuales Dios le revela, y Él mismo lo dijo, le dijo a sus discípulos, ¿verdad?, lo que significaba la parábola del sembrador. Entonces, Él comienza aquí en el capítulo 4, verso 3, Él comienza y dice, oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos, oiga, para oír, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él
con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los que de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa, o sea, no dan frutos. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Esto es, ¿verdad?, lo que en el principio, ¿verdad?, Dios entonces está hablando de allá de la vida botánica, pero aquí está hablando es de la siembra de la palabra, y vemos todos estos, ¿verdad?, estas verdades escriturales, como cuando usted ve, ¿verdad?, gente que reciben la palabra, pero cuando llega el momento de prueba, de tribulación, ¿verdad?, salen corriendo y no quieren más nada con las verdades que Dios ha hablado, porque nosotros sabemos que el Evangelio es algo bastante fuerte, ¿verdad? El Evangelio no lo vive cualquiera, por eso el Señor dijo, ¿verdad?, el que se perseverare hasta el fin, no es el que comienza, no es el que llega a mitad del camino, no es el que casi que llega ya, no, es el que perseverare hasta el fin. Y usted solamente, como dimos la semana pasada, usted puede perseverar solamente teniendo el Espíritu Santo para que no pasen estas cosas, porque aquí entonces vemos que en esta parábola cómo se sembró allá en el camino y en distintos terrenos, pero cuando Dios viene y prepara el terreno, ya es diferente, como dice allá en Ezequiel, creo que es Ezequiel 34 o 36, donde habla de que Dios viene, le da un nuevo espíritu al hombre y le da un nuevo espíritu y un nuevo corazón, ese es como limpiándole el terreno para luego sembrar su palabra, para que entonces dé fruto, como lo indica, ¿verdad?, o acabamos de leer. Entonces, nosotros estamos en un tiempo donde se están manifestando, ¿verdad?, espíritus, porque nosotros ya vemos, usted no ve esas grandes campañas de evangelización, o esas grandes campañas o grandes eventos, ¿verdad?, que en donde se manifestaba el poder de Dios en esas grandes campañas. Vamos hablando en el tiempo cuando estaba en su apogeo Pentecostés, y esos grandes evangelistas, Dios los tomaba, ¿verdad?, y hacía grandes maravillas, y usted sabe pues la historia, conoce, ¿verdad?, esos grandes hombres que se rindieron a Dios, se encerraron y buscaron a Dios en oración y ayuno, y entonces Dios, ¿verdad?, Él honra a los que le honran, y Él se manifestó, ¿verdad?, a través de esos hombres.
Pero, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se ha terminado, verdad, esos grandes avivamientos que habían, esos grandes movimientos espirituales verdaderos que habían? No estamos hablando de imitaciones ni de hombres que se han levantado, verdad, para decir profecías y no se cumplen, y para imitar, verdad, tantas cosas buenas que tiene Dios, reales, que no es necesario imitarlas, no hay necesidad de imitación, porque Dios está rico, ¿verdad?, en esas verdades que nosotros tenemos. ¿Por qué buscar algo falso cuando tenemos algo real que Dios tiene para nosotros, cuando nosotros cumplimos los requisitos exigidos por Él? Entonces, ¿qué ha pasado? Porque ya el campo ya ha sido sembrado. Ya la palabra ha sido sembrada y ahora estamos en tiempo de cosecha. Estamos en tiempo, ¿verdad?, de siega. Estamos en tiempo donde nosotros vemos que todo está siendo, ¿verdad?, recogido. La cizaña está siendo envuelta en manojo para la quema y el trigo está recogido, ¿verdad?, para el Señor llevárselo a su patria celestial. Entonces nosotros vemos aquí en el libro de Oseas, el capítulo 10, podemos leer aquí y busquemos el verso 12, Oseas 10, 12, dice: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, ¿verdad? Y barbecho es algo que es un terreno que usted siembra y lo deja reposar, lo deja descansar, ¿verdad? Que la tierra se vuelva a nutrir para que usted entonces volver a sembrar, que es lo que hacían en el tiempo del pasado, y dice así, ¿verdad? Sembrad para vosotros en justicia, segad vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Qué buena es la palabra del Señor. Entonces, ahí está y vemos que hay una lluvia. La Biblia habla de una lluvia, ¿verdad?, temprana y una lluvia tardía. Y vemos que la lluvia de enseñanza y hay una lluvia de enseñanza y una lluvia de cosecha. Y usted sabe cómo se siembra. Viene una lluvia cuando el hombre siembra, y antes de recibir, ¿verdad?, o de recoger la cosecha, también viene una lluvia. Y nosotros sabemos que la lluvia es el Espíritu, que es el que, ¿verdad?, le da vida, ¿verdad?, a ese hombre o esa mujer. Ese hombre y esa mujer tienen la simiente de Dios, y el que se encarga de hacerla crecer o de darle crecimiento es el Espíritu. Por eso entonces, cuando estamos hablando de esa siembra que se sembró ya en el principio, estamos hablando, ¿verdad?, de siembras espirituales. ¿Y cómo es eso, hermano? Esas siembras espirituales. Bueno, hay una parábola donde el Señor habla de aquel sembrador que iba sembrando, ¿verdad? Un hombre vestido de blanco iba sembrando, ¿verdad? Y más atrás, cuando llegó la noche, otro iba sembrando. Y entonces los discípulos del Señor, pero entonces, ¿por qué no arrancamos esa cizaña y dejamos que el trigo quede? No, porque arrancando la cizaña también puede arrancar el trigo. O sea, nosotros vemos, mi hermano, que esos dos espíritus están ahí, y esas simientes nacieron en el principio, y ese sería otro tema un poquito más profundo, pero cuando lo que pasó en el huerto del Edén, quiero decirle que ahí no hubo sino dos siembras, ¿verdad?, que hubieron. Y usted va al libro de Génesis y sigue leyendo allí, usted vio entonces que allí nacieron un hombre, ¿verdad?, malo y un hombre bueno. ¿De dónde salió eso? Si Adán y Eva eran hijos de Dios, ¿de dónde apareció este hombre que asesinó a su hermano? Usted se pone a pensar entonces que creo que en el libro, sí, el primera de Juan, usted busca allí y usted ve que dice: no como Caín, que era hijo del maligno.
Entonces allí fueron la siembra, y esa siembra, ¿verdad?, que se sembró ya en el principio, eso está aquí ahora manifestándose, ¿verdad?, en hombres y mujeres religiosos. Porque cuando el Señor le dijo allá a Caín, le dijo, si, haz como tu hermano y entonces yo te acepto la ofrenda. Entonces tenía que haber un altar allá en el huerto del Edén, porque ambos fueron a ofrecerle una ofrenda al Señor. Y uno por revelación, Abel le ofreció el mejor sacrificio al Señor, porque Dios le había revelado a él, ¿verdad?, cuál era el pecado que se cometió en el huerto del Edén. Pero este vino y llevó unas frutas y flores muy bonitas, ¿verdad? Y el Señor le dijo, no, eso no lo acepto yo. Si tú haces como tu hermano, yo te acepto la ofrenda. Pero el Señor sabía que no la iba a aceptar. ¿Por qué? Porque él venía de otra simiente. Él no venía de la simiente de Dios. Entonces, ¿qué pasó? El hombre se rebeló contra Dios y mató a su hermano. Y en primera de Juan dice, no como Caín, que era hijo del maligno. Entonces usted dice, hermano, ¿y cómo apareció ese hombre? Si en el huerto del Edén había una mujer y un hombre nada más. Y ellos dos eran hijos de Dios. ¿Y de dónde apareció este? Ese podemos verlo aquí, entrar un poquito aquí porque no es el tema principal, pero sí para que usted vea. Dice, pero la serpiente, dice la Escritura, era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Aquí no está hablando de un animal rastrero, aquí está hablando de un ser que se llamaba serpiente, pero era como un hombre, y hablaba. Y usted ve la interrogante que dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Aquí está razonando, está pensando, y está, usted sabe, como queriendo tener una atracción hacia Eva para que ella caiga en la mentira del diablo. Y dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces, cuando nosotros vemos estas verdades escriturales, vemos que este no era un animal rastrero. Después de la maldición fue que él vino a ser un animal rastrero. Cuando el Señor le dijo, maldita serás y sobre tu pecho andarás. Ahora, si anda sobre el pecho ahora arrastrándose como era antes, un ser que podía caminar, podía razonar y podía hablar. Usted me dice, pero hermano, ahí en la Escritura habla de todo género, o sea, toda simiente de conforme a su género. Recuerde que Dios en su infinita sabiduría, ¿verdad?, le dio, ¿verdad?, vamos a decir, como un permiso a este ser, para que entablara una misión, una conversación con Eva. Y recuerde que la persona, o vamos a decir más que todo entre las mujeres, siempre tiene que haber un convencimiento en el sentido o en su mente, en su espíritu, para poder ir al acto. Tiene que haber una conversación. Tiene que haber algo que la convenza de lo que le está diciendo el otro, el sexo opuesto, pues, es la verdad o la está convenciendo. Y esto fue lo que pasó aquí. Entonces, si usted sigue leyendo, él dice aquí, sino que sabe Dios que el día, en el verso 5 de Génesis 3, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pero un momentico, ella era ya como un Dios, porque ya Dios le había dicho antes de que ellos pecaran, ¿verdad? Ellos eran coiguales. Adán y Eva eran coiguales porque ellos no habían pecado. O sea,
ella era igual, ¿verdad? Tenían esa heredad que Dios le había dado, ese poder que Dios le había dado a ellos. Entonces aquí le está diciendo que era como un Dios, ¿no? Si el Señor le había dicho que se enseñorearan de esta tierra. Entonces ya eran unos señores, ya eran unos dioses amateurs, ya eran pequeños dioses aquí en la tierra, ¿verdad? Que Dios le había dado cuando le dijo, multiplíquense, subyuguen la tierra y enseñorense de ella. Ya ella estaba en una posición, ¿verdad? Muy favorable a lo que Dios le había dicho sobre lo que ellos eran aquí en esta tierra. Ellos eran unos señores aquí en esta tierra. Pero viene el diablo, ¿verdad? Y le dice, sabe Dios que el día que come de él se le han abierto vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahora vamos al punto que queremos entrar, aquí donde ella dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Entonces era algo que se reproducía, porque un árbol se reproduce. Entonces cuando usted va al santo matrimonio, usted, ¿verdad?, se casa, ¿verdad?, para tener una familia, para reproducirse. Eso fue lo que pasó en el huerto del Edén con un engaño, ¿verdad?, que Satán le hizo a Eva con permisión de Dios, por supuesto, porque a Dios no lo sorprende nadie. Pero vamos entonces a lo que queremos esa pequeña introducción para que usted vea, ¿verdad?, que allá en el principio se sembró algo, ¿verdad?, que todavía está aquí en la tierra, vigente y está aquí en la tierra y parecido, ¿verdad?, como todos, como que somos iguales. Pero recuerde que allá en el huerto del Edén eran dos hombres iguales, nacieron iguales, eran gemelos. Y por eso es que cuando el Señor aparece, ¿verdad?, con algo glorioso que en la tierra, cuando Él baja con un don, cuando baja con una bendición aquí sobre la tierra, está el otro que se sembró en el principio, haciéndole la guerra a lo que Dios siempre ha querido atraer. Y de allí es donde vienen los dogmas, de allí es donde vienen las falsas religiones, porque resulta que Caín fue un religioso cuando él le quiso llevar aquella ofrenda a Dios, cuando Dios no la aceptó, porque eso no era, ¿verdad?, lo que a Dios le satisfacía, porque él sabía que había sido un pecado, ¿verdad?, mortal para la humanidad, el haber mezclado la simiente que Dios quería que fuera pura. Porque recuerde que esa fue una mezcla, lo que hubo allá, de un animal con un ser humano. ¿Y qué nació? Nació un asesino. Cuando estamos hablando de siembra, recuerde, estamos hablando de siembras espirituales. Por eso es que usted ve que hay hombres y mujeres que reciben la palabra de Dios y la aceptan, y hay otros que odian la palabra de Dios, porque eso fue lo que pasó con Caín. Él odió la palabra de Dios y fue tan atrevido que le dijo, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Eso es para que veamos entonces nosotros, ¿verdad?, que hoy aquí en la tierra está esa simiente, ¿verdad?, y está en una forma religiosa, está en una forma donde, igual como allá en el principio, ella engañó a Eva con una mentira que no podía ser. Seréis como Dios. Como Dios. ¿Cómo iba a ser como Dios? Nunca nadie es como Dios. Entonces, las simientes que fueron sembradas, uno no puede cosechar nada más de ellas, sino las simientes que fueron sembradas. Por eso usted ve que cuando el Señor Jesús apareció Judas. Cuando allá apareció, ¿verdad?, apareció Jacob,
también apareció otro, Esaú. Y así definitivamente usted ve cómo siempre esas simientes han estado allí. Por eso el Señor dijo, serán tan parecidos que si fuera posible, engañaría aún a los escogidos. ¿Pero por qué no lo engaña? Bueno, usted sabe que allá en el principio, Dios tenía una novia, y esa novia era Israel. Él quiso traer, ¿verdad?, la palabra, quiso tener una amistad con ellos, y ellos, ¿qué hicieron ellos? Estoy hablando de Samuel, cuando ellos le dijeron, no, queremos un rey. Le digo, Samuel, pero ¿cómo? Si el Señor los ha estado guiando en las guerras, en todo, han salido victoriosos, todo ha sido, sí, Samuel, tú sabes, nosotros sabemos eso, Samuel, pero nosotros queremos que nos dirija un hombre. Queremos un rey. Pero fíjese usted cómo fue tan tremendo esto, que ellos prefirieron que los guiara un hombre a que los guiara Dios, cuando en su infinita misericordia Dios los guardaba y los guiaba para todas partes que iban. Y él le dijo a Samuel, no, Samuel, déjalos. No te han desechado a ti, me han desechado a mí. Hay unas verdades que hay que decirlas. Hay unas verdades que no se pueden esconder. Y Dios en su infinita misericordia y su gracia, Él cuando estaba aquí en su ministerio, los grandes religiosos no lo querían, porque Él no se identificó con ninguna religión aquí en la tierra. Él no dijo, yo vengo de los saduceos, yo vengo de los eteos, yo vengo de los escribas. No, Él dijo que Él venía de arriba. Dijo, vine del cielo y vuelvo allá. Entonces los hijos de Dios tienen una simiente que se llama simiente palabra, y esas simientes fueron sembradas también allá en el principio. Las simientes que fueron sembradas, uno no puede cosechar nada más de ellas, sino las simientes que fueron sembradas. Entonces, será la simiente que fue sembrada. El Espíritu sí caerá, pero traerá una cosecha de la simiente sobre la que Él caiga. Entonces estamos hablando de esa palabra que fue sembrada allá en el principio. Y esa palabra, ¿verdad?, tiene que dar su fruto, porque la palabra de Dios no cae en tierra. Entonces, y cuando nosotros vemos esa simiente que está aquí en la tierra, Él dijo, ¿verdad?, que traería una cosecha de la simiente sobre la que Él caiga. O sea, el Espíritu caerá sobre lo que Él sembró allá en el principio, que fue su palabra. Entonces, nosotros vemos que hay grupos, ¿verdad?, en la tierra, denominados, llamados, ¿verdad?, santos, llamados novias, llamados, bueno, tantas cosas que usted puede ver que son, ellos se autodenominan así. Pero nosotros vemos que y ellos obrarán, sí como no, juntos, pero en una denominación. Y se unirán a sí mismos y llegarán a ser miembros de la Federación del Concilio de Iglesias o del Concilio Mundial de Iglesias. Ellos ya pertenecen a Él, todos ellos, y por medio de ellos saldrá un mandato o un boicot que parará todo, excepto lo que pertenezca a esa unión de iglesias. O sea, lo que pertenezca a esa unión de iglesias, eso no lo van a tocar. Y la Biblia dice que habrá un boicot aún de tal manera que causaría a la gente no comprar ni vender a menos que ellos hayan recibido esto, la marca de la bestia, la cual es el romanismo, y la imagen de la bestia, la cual es el protestantismo. Para que la imagen, la bestia tenía poder, autoridad para darle a la imagen vida, para que hablara, y lo hizo, y esa es la confederación de iglesias, cuando ellas mismas se confederan. Ahora, nosotros vemos que eso lo vemos cumpliéndose hoy en día. Creo que el 14 de mayo viene una reunión, allá usted sabe, en Roma, y usted verá que esta profecía
se ha de cumplir cuando, si usted no pertenece a ese concilio, a usted le cerrarán la iglesia, porque usted tiene que tener, ¿verdad?, un carnet que lo identifique como usted pertenece al Concilio Mundial de la Iglesia, que es una unión que va a haber entre todas las iglesias protestantes, ¿verdad?, porque eso va a ser un poder que va a venir, y usted sabe que Roma siempre ha sido ese poder, ese imperio que siempre ha estado allí, que en el tiempo pasado, o en el Antiguo Testamento, mató millones de cristianos. Estamos hablando de dos simientes, estamos hablando de dos siembras que se hicieron al principio, y el Señor dijo, cada simiente de conforme a su género. En otras palabras, mi hermano, si yo siembro una mentira, yo no puedo recoger una verdad. Tengo que recoger lo que sembré. Si usted siembra un dogma fuera de la Escritura, porque el Señor dice que el que le quite, le será quitado el nombre, verá su nombre del libro de la vida. El que le añada, entonces todas las plagas que están escritas ahí le vendrán. Por supuesto, esas son verdades que pueden llevarlo a uno a que lo odien, pero al Señor lo odiaron, mi hermano, por las verdades que dijo, y él le dijo a los fariseos, nadie se atrevía a apuntar a esos religiosos, porque eran hombres que en su apariencia eran santos, eran puros, pero el Señor le dijo, ustedes están por dentro llenos de huesos podridos y por fuera son blancos. El único que se atrevió a confrontar a esos religiosos y les dijo, ustedes son unos hipócritas. Ahora, esas son verdades que están aquí escritas y que el Evangelio, ¿verdad?, y esos espíritus están aquí, ese espíritu del anticristo está aquí y el espíritu de Cristo es también, son como dos gemelos, ellos trabajan juntos. ¿Por qué? ¿Por qué trabajan juntos? Porque los dos tienen simientes aquí en la tierra, pero una simiente permanecerá para vida y otra permanecerá para muerte, porque le va a llegar el día cuando todo eso será destruida o destruido. Pero Dios tiene una virgen pura. Dios tiene una iglesia virgen, o sea, que no le ha puesto cuidado al diablo, sino que ha creído su palabra, como hizo la segunda Eva. La primera Eva cayó, le hizo caso al diablo. Recuerde, fue la novia de Adán. Ella cayó, la segunda novia, allá. Cuando Samuel, ellos abandonaron la palabra y entonces tomaron un hombre para que los guiara. Allí empezó el fracaso de ese pueblo de Israel, porque desecharon, rechazaron la guianza del Espíritu, la guianza del Señor, y entonces aceptaron la guianza de un hombre. Entonces vemos que Pablo dijo, o he desposado con Cristo una virgen pura. Y la prostituta de Apocalipsis 17 era una iglesia, y Juan la admiró debido a su belleza, lo que ella era una cosa hermosa, pero sin embargo en ella se halló la sangre de todo santo de Jesucristo, habían asesinado en ella. Yo creo que son, ¿verdad?, bastantes muertos que han habido, ¿verdad?, de mártires del Señor, ¿verdad?, causante a ese poderío o a esa iglesia. Entonces ella era una virgen, entonces ella era una iglesia, porque la iglesia es una virgen. Entonces ella viene y dice que yo creo que son 68 y tantos millones, ¿verdad?, que ha liquidado en ese tiempo la martirología, usted lo puede leer, de San Agustín. Entonces nosotros vemos que la Iglesia Católica, por no estar de acuerdo con su doctrina,
Con razón la Biblia dice, en ella se halló la sangre de todo mártir. Recuerde, mi hermano y mi hermana y amigo que me oye, son verdades escriturales. Son verdades que están en las escrituras, en la historia que usted lo puede leer, y eso no se puede tapar con un dedo, por eso que usted ve en Apocalipsis 16 todo lo que viene para esa nación, porque allí están la sangre de los mártires de Jesús, allí están toda la sangre, y la Biblia dice que ahí está toda la riqueza del mundo. Entonces, nosotros vemos que cuando esa palabra es sembrada allí, tiene que producir una cosecha. Cuando usted siembra, automáticamente usted está esperando una cosecha. Usted no está esperando otra cosa, sino recoger ese fruto, ¿verdad? Entonces la palabra hablada de Dios es una simiente. Tiene que regresar a esta palabra y esa palabra producirá lo que ella dice. ¿Por qué? Porque es una simiente. Tiene que producir esa simiente palabra, la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es, verdad? La palabra hablada sencillamente es un pensamiento que es hablado y se manifiesta. Entonces usted y yo, si somos palabra del Señor, tenemos que manifestar lo que se sembró allí en el corazón del hombre. Acabamos de leer la parábola. Tiene que producir los frutos del Espíritu. Ahora usted, hermano y hermana, amigo y amigo, o el que me esté oyendo, hágase un examen exhaustivo en su espíritu para ver qué está produciendo. Si está produciendo algo, ¿verdad?, que se sembró, pues, si es la palabra, automáticamente tiene que dar sus frutos. Y el Señor dijo, las obras que yo hago, vosotros también haréis. Es una simiente, es algo que se reproduce. Por eso es que Él se comparó con un árbol. Ahora, piense usted, Dios el Padre era el Dios que vivió en la columna de fuego. Él estaba tratando de atraer a Israel a Él. Ellos rechazaron venir. Dios el Padre vivió en el Hijo, lo cual lo hizo a Él Dios el Hijo. Él mismo, la imagen expresada de Dios, la simiente de Dios manifestada, tratando de atraer al pueblo a Él. Ellos lo crucificaron. El Espíritu Santo es el mismo Dios que estaba en el principio en el Hijo de Dios. Y ahora aquí, el otro oficio de Dios en los últimos días está viviendo dentro de la iglesia, tratando de traer la palabra hablada, como los otros dos oficios la trataron de traer al pueblo y ellos la rechazan. Es la misma cosa. Son tres oficios o manifestaciones de un solo Dios en acción. No son tres dioses, sino un Dios con diferentes manifestaciones. Entonces, es dentro de su pueblo, Dios dentro de su pueblo, hoy en acción. Es Dios en acción. Por eso Él dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Entonces, ¿por qué las obras que Él hace, usted también la hace? Porque usted es una simiente hablada de Dios para reproducir lo que Él mismo hizo. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Entonces, todo es en 3. Es un número perfecto. 5 es el número de gracia. 7 consumación. 12 adoración y 24, mejor dicho, 40 tentado y 50 es el jubileo. La misma palabra Pentecostés significa jubileo, o sea, 50. Y Dios en sus números es perfecto, en sus números. Él es perfecto en su palabra, Él es perfecto en su acción, Él es perfecto en todo, porque Él es un Dios perfecto. Entonces, eso tiene que dar fruto, lo que se sembró allá en el principio. Ambos están dando un fruto aquí en esta hora. Por eso es que usted ve en este tiempo, en estos posteriores días, la manifestación de ambos espíritus. Ambos se están manifestando, no se puede esconder, porque es algo que se sembró y esos frutos
tienen que verse, porque el Señor lo dijo, por sus frutos los conoceréis. Es cuando da el fruto, porque usted ve que cuando la cizaña está pequeñita y el trigo está pequeñito, parecen igualitos, pero cuando crecen, entonces uno se doblega, el trigo, porque tiene fruto, pero el otro, la cizaña, no. La cizaña sencillamente se mantiene erguida allí, usted sabe, orgullosa y todo, pero ella es recogida para la quema. Recuerde, ambos se llaman novia, ambos adoran a Dios, ambos van a la iglesia, ambos cargan Biblia, ambos oran y todo. Puede hablar en lenguas, puede profetizar, pero ese no es. Esas son manifestaciones del Espíritu, mas no es que el Espíritu esté allí adentro. Porque el Espíritu da fruto, un fruto que se puede ver. Entonces, por eso es que usted ve, ¿verdad?, tanta personificación, porque son casi iguales. No son extraterrestres, son seres humanos, igualitos como usted y como yo, pero usted tiene que tener discernimiento del Espíritu para ver qué hay ahí adentro. Y si no habla, no sabe qué hay allí, porque los espíritus hablan a través de la persona. Y si no hablan conforme a la palabra, ese espíritu no es de Dios. Esa es la prueba que se le hace. Porque puede hablar muy bonito de Dios. Yo he visto en centros de brujerías cantando himnos que cantan en la iglesia, hablando en lenguas, pero miren qué fruto están dando. Miren de qué habla. Por eso el Señor nos mandó, nos dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, por falta de revelación. Porque el diablo es tan astuto que él te puede disfrazar la palabra con muchas verdades, pero te puede poner un poquitico así de mentira y eso es levadura. Entonces leuda toda la masa, leuda todo el cuerpo del Señor. Si se habla una mentira o se habla algo que no sea conforme a las Escrituras, entonces eso es leuda todo el cuerpo del Señor y Dios no acepta mezcla. Por eso fue que allá en el principio Dios le dijo a la parejita, ya no puedo tener compañerismo con ustedes porque han faltado a la palabra y no me creyeron lo que yo les dije, que morirían si hacían eso. Fallaron y Dios los apartó, pero Él tenía provisto algo para ellos. Él mismo un día iba a venir como el Cordero de Dios y se iba a hacer crucificar en esa cruz para quitar los pecados de sus hijos. Por eso, mi hermano y mi hermano, cuando nosotros estamos hablando de esa naturaleza, ¿verdad?, que normalmente uno nace por el sexo, ella es enemiga de Dios porque no fue voluntad de Dios que naciéramos así, sino la voluntad permisiva. ¿Por qué? Eva se adelantó al programa de Dios y sus hijos nacieron entonces de otra manera, mas no. Eva no esperó para que su esposo entonces estuviera con ella, sino que anticipadamente ella se adelantó a otra cosa y entonces nacieron hijos mezclados. Salió el hijo mezclado, que usted sabe
de quien ella mezcló la simiente y Dios no aceptó eso, porque su programa era otro. Pero vemos por la luz que Dios ha dado, por la revelación que Dios ha traído, porque Él dijo, yo restituiré, yo restauraré todas las cosas. Y Él dijo, es necesario que el cielo lo retenga allá arriba, hasta la restauración de todas las cosas. Dios está restaurando su iglesia. Dios pagó un precio, mi hermano y mi hermana y amigo que me oyes, por ti y por mí allá en la cruz del Calvario, para que su poder se siguiera manifestando aquí en la tierra, para que sus obras siguieran aquí en la tierra a través de una iglesia que Él preordenó, que Él predestinó, que sembró su palabra para Él continuar, ¿verdad? Y para reproducirse entonces aquí en la tierra y seguir su ministerio que no terminó allá en el suyo. Pero aquí en su iglesia Él va a terminar su ministerio, por eso que usted ve allá que hay un punto y coma allá en Isaías 61, donde Él leyó hasta allí. Entonces allí Él hizo su ministerio, pero Él va a continuar su ministerio aquí en una iglesia. Por eso es que usted ve esa iglesia con señales, con maravillas, y está comenzando, mi hermano. Pero cuando Él llegue esto a su plenitud, cuando Él venga y llene a su iglesia en su poder, usted va a ver que lo que la Escritura dice en Efesios 4 tendrá cumplimiento. Entonces esa es la palabra hablada que Él habló. Su palabra tiene cumplimiento, ninguna caerá en tierra. Ella vendrá y tomará entonces el lugar que le corresponde como iglesia de Dios, una virgen pura. ¿Pura de qué? Una virgen. Ella no ha tomado, ¿verdad? Como aquella mujer allá en el pozo. Ella era virgen en su espíritu. Ella no había creído en ningún dogma ni ninguna creencia falsa. Su carne sí estaba, ¿verdad? Pero Él murió para entonces, mi hermano y mi hermana, para que usted y yo, ¿verdad?, fuéramos a la sangre, y esa sangre lo deja limpio. Eso si usted acepta el perdón, porque sabe que el perdón tiene que ser aceptado. Él le ofrece el perdón a usted. El asunto es que yo reciba el perdón, que lo acepte. Porque Dios no va a ahogar el mundo, ¿verdad?, porque usted es pecador, sino porque Él le dio el remedio para el pecado, y el hombre y la mujer no quieren aceptar el remedio para ese pecado. Entonces, vemos como cuando solo se trata de ir a la iglesia y vivir como el diablo, y todo lo demás como el resto del mundo, no produciendo nada, entonces ellos no creen en eso, y para ser honesto, dicen, yo tampoco lo creo. Bueno, yo tampoco lo creo, ¿verdad? Porque, ¿qué voy a hacer yo, mi hermano, con ir a una iglesia, ¿verdad?, y creer que porque le doy la mano al pastor, le doy la mano, le doy los diezmos, y hago un ritual, vengo a la iglesia, y bueno, y cumplo con todas las normas o la política interna de la iglesia, yo voy a ir al cielo? No, mi hermano. Es algo mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar. Es Cristo en usted, es el Espíritu Santo que regresa a la vida del hombre. Por eso fue que Él murió, mi hermano, para que esa vida de Él, el Espíritu Santo, y eso pasó en Pentecostés, regresar al hombre, y entonces Él continuar su obra aquí en la tierra a través de una iglesia. Y por eso es que usted ve, ¿verdad?, que Dios se tiene que manifestar en una iglesia, porque es una promesa, es algo que Dios prometió aquí en la tierra, y Él en su palabra, y Él la cumple, la está cumpliendo, y somos testigos de eso, ¿verdad?, oculares de lo que el Señor está haciendo, lo que está levantando ya su iglesia, la está levantando. ¿Qué es eso? Entonces, Él, una iglesia aquí en la tierra para Él reproducirse. Ahora, aquí en los últimos días, Dios, Él prometió una iglesia que iba a levantar, y lo está haciendo porque ha habido restituciones, ha habido
ese fervor, esa hervura del Espíritu Santo, cuando viene mi hermano y le puede decir a usted lo que usted tiene mal en su vida, para que usted se alinee con él, para que tenga compañerismo con él, porque él dijo que él no iba a lidiar en el libro de los Efesios, dice, él no va a lidiar con el pecado en estos postreros días, porque él una vez lidió, o sea, murió por su pecado y por el mío, pero ahora nosotros tenemos que confesar las cosas que aún yendo a la iglesia, ¿verdad? Como dice aquí nuestro hermano, dice, cuando se trata de ir a la iglesia y vivir como el diablo, no tiene que haber, por supuesto, nosotros vamos, ¿verdad?, a la iglesia por primera vez y nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos, pero ¿cómo es que nosotros vamos a seguir yendo, hacemos confesión de fe y vivir entonces ir a la iglesia como el diablo? Eso no lo va a llevar a uno al cielo, eso no lo va a salvar a uno al cielo. Tiene que tener una experiencia de Pentecostés como lo tuvieron aquellos hombres allá en Jerusalén. Ellos tuvieron una experiencia tan profunda que usted ve que los apóstoles tuvieron una actitud muy diferente antes de Pentecostés que después de Pentecostés. Usted ve la actitud de ellos. Señor, ¿por qué no vamos y hacemos como Elías, que venga candela del suelo y destruyan a esos griegos, a esa gente? Señor, le hemos prohibido que prediquen el evangelio. No le prohíban, no hagan eso, porque el que no es conmigo es contra mí. Entonces, yo no he venido, ¿verdad?, para perder almas, sino para ganarlas. O sea, mi hermano y mi hermana, hoy nosotros nos dejó el Señor un ministerio. Y ese ministerio es el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es eso, mi hermano? Reconciliar al hombre con Dios. Ese ministerio el Señor lo tenía, a reconciliar al mundo consigo mismo. Pero Él lo dejó, ese ministerio de la reconciliación, a usted y a mí, para que le hablemos a la gente y sea reconciliados con Dios. Pero ¿cómo vamos a reconciliar nosotros a alguien con Dios cuando yo no estoy reconciliado con el Señor? Yo tengo que reconciliarme con el primero para poder entonces reconciliarme, ¿verdad? Yo reconciliarme con el Señor para reconciliar a mi hermano con el Señor, porque sabe que muchos viven engañados, que creen que convivir una vida religiosa, o yo ir a la iglesia, darle hermano al pastor y darle la mano al pastor y dar los diezmos y todo eso, y yo con esa religiosidad, yo voy a ir al cielo. No, mi hermano, es algo más profundo, es algo que usted tiene que ver, ¿verdad?, que su vida ha cambiado. Hay una expresión que nuestro hermano dice, ¿sabrá una mujer cuando ha dado a luz? Bueno, sí tiene que saber, porque ha venido una nueva vida al mundo. Ha venido una nueva al mundo, una vida nueva. Entonces, cuando usted es nacido de Dios, cuando usted tiene el nuevo nacimiento, cuando usted tiene la palabra que ha sido sembrada ahí, esa simiente despierta a quién es usted, ya su actitud, ya usted no es el mismo que era antes. Porque si usted hace profesión de fe en una iglesia, ¿verdad?, al Señor, donde usted pueda ir, y usted sigue viviendo la vida que vivía antes, no se ha engañado usted mismo. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Entonces, yo quiero leerle algo que fue escrito, ¿verdad?, por inspiración divina. Fue escrito, y quiero leerle para terminar unas palabras que el profeta habló, y el Señor le dijo, toma una pluma y escribe. Entonces él escribió, y se trata, sí, de Génesis 1:11, cuando él habló al principio, él predicó, porque eso fue una predicación de 6 horas, pero estamos, ¿verdad?, recapitulando o omitiendo muchas cosas que son verdades escriturales, pero el tiempo no nos da. Entonces dice, en estos últimos días, la verdadera novia iglesia que viene a la piedra de corona será la superiglesia, una super raza. Mientras ellos se acercan a la gran piedra de corona, ellos se asemejarán mucho tanto a él, que ellos serán a su misma imagen para poder ser unidos con él. Ellos serán uno.
Ellos serán la mismísima manifestación de la palabra del Dios viviente. Las denominaciones nunca pueden producir esto. Ellas producirán sus credos y dogmas mezclados con la palabra. Eso produce un producto híbrido, o sea, no se puede reproducir. El primer hijo fue simiente, palabra hablada de Dios. A él se le dio una novia para reproducirse a sí mismo, y ella cayó. Para eso se le dio una novia, para reproducirse a sí mismo otra vez. Otro hijo de Dios, pero ella cayó por hibridación, para reproducirse a sí mismo, pero ella cayó, causó que él muriera. El segundo hijo, uno, simiente, palabra hablada de Dios, se le dio una novia como Adán, pero antes que él pudiera casarse con ella, ella también había caído, pues ella fue puesta en libre albedrío como la esposa de Adán fue puesta, para creer la palabra de Dios y vivir o dudarla y morir, y ella dudó. Entonces, de un pequeño grupo de la simiente verdadera de la palabra, Dios le presentará a Cristo una novia amada, una virgen de su palabra, y por medio de ellos será cumplido todo lo que ha sido prometido por su palabra en la Virgen, quien no conoce credos ni dogmas hechos por el hombre. La palabra de promesa es el mismo, como lo fue en María, Dios mismo hecho manifiesto. Él mismo obrará por su palabra, palabra de promesa, para así cumplir todo lo que ha sido dicho, escrito de él. Así como él lo hizo cuando él vino del vientre virgen, ¿verdad? De igual manera lo hará ahora la Virgen, al aceptar la palabra: hágase conmigo conforme a lo que tú has dicho, aunque fue dicho por un ángel cuando todavía era la palabra escrita ya en Isaías 9:6. Ellos lo amarán y tendrán sus potenciales, porque él es su cabeza y ellos son sus súbditos sujetos a su cabeza, la jefatura de Cristo que era suya. Ahora, fíjense usted ahora aquí la armonía. Jesús nunca hizo nada hasta que lo veía del Padre o que el Padre se lo mostrara primero a él. La armonía entre Dios y Cristo. Eso lo dice, ¿verdad? Juan 5:19. Así será la novia, y él le muestra a ella su palabra de vida, y ella la recibe. Ella nunca la duda, nada la puede dañar, ni siquiera la muerte. Porque si la simiente es sembrada, el agua la levantará otra vez. Entonces, aquí está el secreto. La palabra está dentro de la novia y la mente de Cristo para saber qué quiere él que se haga con la palabra. Y ella lo hace en su nombre. Ella tiene, así dice el Señor. Entonces es germinada. Así que el Espíritu Santo la riega hasta que crece y sirve, y entonces hace su propósito. Ellos hacen únicamente su voluntad. Ninguno los puede persuadir de una manera diferente. Ellos tienen, así dice el Señor, o se mantienen quietos, entonces ellos harán las obras de Dios, pues es el mismo dentro de ellos, continuando su palabra para cumplirla como Él la completó en su día. Todas las cosas, cuando Él estuvo aquí, Él no las completó todas cuando Él estuvo aquí, porque todavía no era el tiempo. Ahora, parémonos firmes como Josué y Caleb. Miren, parémonos firmes como Josué y Caleb. Mientras vemos la tierra prometida apareciendo, se está acercando el tiempo para que sea dada. Josué en hebreo significa Salvador y representa el líder prometido del tiempo del fin, para que cruce la iglesia al otro lado. Caleb representa al verdadero creyente que se quedó con Josué. Dios empezó con Israel cuando era como una virgen, con su palabra, pero ellos quisieron algo diferente, así también lo quiso la iglesia del día del fin. Como Dios no movilizó a Israel hasta su propio tiempo designado, entonces Josué esperó ese tiempo. No importa cuánta gente pudiera haber dicho, Dios nos dio la tierra, la promesa,
vayamos ahora y tomémosla. Ellos pudieron haber dicho: Josué, perdiste tu comisión, tú estás todo fracasado, ¿por qué no estás haciendo algo? Tú solías conocer en un momento, así dice el Señor, y cuál era su voluntad, o la voluntad de Dios. Pero este profeta sabio, enviado de Dios, sabía la promesa de Dios, pero también sabía esperar esa promesa, una decisión bien definida de parte de Dios para su tiempo. Y cuando vino el tiempo, Dios se la dio a Josué, quien se había quedado con él por la palabra, porque él no podía confiar en otros, él ni podía confiar en él. De igual manera se repetirá. Así como Moisés, el poderoso profeta, ungido, sabía que Dios lo usaría, porque él había probado que Moisés era su siervo, debido a su nacimiento peculiar. En el tiempo señalado, la liberación para la simiente de Abraham estaba a la mano. Se quedó en Egipto y disputó sus puntos escriturales con ellos. Él nunca altercó con los sacerdotes, sino que se fue al desierto y esperó en el Señor hasta que el pueblo estaba listo para recibirlo. Él fue a testificarles a ellos, pero ellos no lo recibieron. Dios llamó a su profeta al desierto. Dios había testificado que él lo había escogido a él, pero la espera no era de parte de Moisés, sino que era parte del pueblo que se preparara para recibir a Moisés. Y Moisés pensó que los hijos entenderían que él era enviado. De igual manera es ahora. Como Elías, después que ese poderoso profeta vindicó a quien la palabra de Dios vino, había terminado de predicar su mensaje a los grupos americanos modernos de la primera edad, con su cabello cortado y su grupo de Jezabel pintados. Dios confirmando su profeta. Cada vez que profetizaba era la verdad. Dios lo tuvo que llamar para salir del campo hasta que él plagó esa generación con plagas poderosas por rechazar el mensaje de su profeta y la palabra de Dios que él había enviado a ellos. Dios lo envió al desierto para esconderlo. Ni siquiera el rey lo podía sacar. Y aquellos que lo trataron de persuadir a salir en contra de su voluntad de Dios, de la voluntad de Dios, murieron por hacer eso. Pero cuando Dios le habló a su fiel profeta por medio de una visión, él salió del desierto con así dice el Señor. ¿Qué hizo él? Directo a la palabra. Se fue de reverso a la palabra, trajo las 12 piedras y las rodó juntas. Como Juan el Bautista, él fue el precursor de Cristo, el profeta ungido. Ninguna escuela de su padre, ninguna escuela de los fariseos, ni ninguna denominación lo podía sacar del desierto, a donde Dios lo había enviado, hasta que él escuchó la voz de Dios. El Mesías está a la mano. Entonces, él dice aquí entre paréntesis, y una pregunta. ¿Están escuchando ustedes con mentes espirituales? ¿Qué más pudiera decir yo aquí? Yo estoy omitiendo algo aquí ahora. Yo creo que lo que le estamos omitiendo es aquí está el Mesías, o sea, el ungido de Dios, diciéndole las palabras correspondientes para esta hora. ¿Cuán diferente es hoy día? Muchos así llamados evangelistas reclaman que tienen la respuesta de Dios para el pueblo. Al igual que Coré reclamó, negando, disputando la autoridad del profeta ungido, vindicando de Dios. Moisés reclamando que él tenía la respuesta. Eso fue también una treta para hacer dinero, un becerro dorado, igual a lo que muchos hacen hoy en día. Grandes edificios, grandes escuelas, incubadoras para apoyar su misma simiente. Y en aquel entonces, la gente de aquel entonces, igual que la de hoy, se dejaron engañar. Por eso, después de que ellos habían oído la verdadera palabra de Dios por medio de un profeta ungido que fue vindicado, ellos se dejaron engañar por la mentira de Coré. El profeta era aprobado por Dios y Dios sabía que Dios les había dicho a ellos. Israel sabía que Dios les había dicho a ellos claramente que él vindicaría a sus profetas por su palabra. Coré no era un profeta espiritual, pero se miraba muy bien para el pueblo. Igual que se mira ahora. Hoy día es sangre en sus manos, bolas de fuego en la plataforma, aceite en sus dedos
Y la misma cosa produce mujeres predicadoras con cabello corto, estilizado, maquillaje. ¿Qué tienen ustedes? Uno no pensaría que el pueblo se dejara engañar por eso, pero se dejaron engañar por Coré. Y ellos se dejan engañar de igual manera ahora y se apartan de la verdadera palabra por las denominaciones. Israel se dejó engañar por Coré. Y algunos se quedaron al lado de Moisés, el profeta ungido con la palabra de Dios. Es lo mismo hoy día con muchos de los escogidos de Dios, por su palabra y por su espíritu. Recuerden, las cizañas, las hierbas, deben ser reunidas y atadas en manojos. Esto se ha cumplido. La organización apóstata de iglesias están atadas más fuerte que jamás han sido atadas. Ellas están atadas en manojos en la Federación de Iglesias, listas para los fuegos del juicio de Dios. Los pentecostales están llenos de los así llamados, igual que ellos. El trigo palabra será recogido para el maestro algún día, después que ellos se hayan ido. Dios ha prometido a Malaquías 4 para este último días, y Malaquías 4 todavía no ha sido cumplido, pero debe ser cumplido porque es una palabra de Dios germinada. Estoy hablando, ¿verdad?, del año 62. Esto ha sido cumplido ya. Cuando él dice que no ha sido cumplido, esto ha sido cumplido, mi hermano y mi hermana. Dios ha enviado la palabra revelada para hoy, para que usted y yo despertemos y vamos de las tinieblas a la luz, para que usted vea, ¿verdad?, que Dios cuando habla y hace una promesa, Él la cumple en el tiempo de su sazón, la cumple en el tiempo que tiene que cumplirse, Él la cumple. Como allá en el tiempo de Moisés, llegó el tiempo en que Dios liberó al pueblo de Israel, le dijo: Moisés, llegó la hora de liberar a mi pueblo, he oído su clamor, he oído su gemido. Yo creo, mi hermano y mi hermana, que estamos en el tiempo cuando usted y yo debemos de vigilar, ¿verdad?, y hacernos un examen, ¿verdad?, ¿dónde está esa iglesia que Dios prometió hoy para manifestarse a sí mismo y reproducirse a sí mismo? ¿Dónde está? Bueno, Dios me lo bendiga a todos. Yo creo que llegó la hora, ¿verdad?, de despedir el servicio en esta tarde, y yo creo que el Señor pues le ha hablado a su corazón. Usted órele al Señor y pídale esa revelación que necesitamos para poder ver claramente lo que está sucediendo en el mundo hoy, en el mundo religioso, y también las señales que están sucediendo aquí en la tierra, porque Dios cumplirá su palabra tarde o temprano. Tengamos un momento de oración para despedirnos y cerremos nuestros ojos. Padre, gracias te damos por esta tu palabra que ha sido dicha. Sabemos, Señor, que es bastante duro algunas cosas que hemos dicho, pero esos hombres del pasado, hablando de Elías, tú mismo dijiste cosas fuertes, duras, Señor, pero es la verdad la que nos liberta. Ella es la que nos traerá la libertad hacia ese mundo sobrenatural que tú tienes preparado para nosotros. Gracias por esos corazones que se han abierto a escuchar tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque tú has hablado. Bendícela, Señor, y que tu Santo Espíritu llegue, Señor, y haga esa promesa, Señor, que el mundo la vea en hombres y mujeres que han creído tu palabra. Sin duda, como tú dijiste un día, esta palabra se ha cumplido delante de vuestros ojos. Sin duda que ahí hay muchos cumplimientos, podemos decir hoy en día que hay muchos cumplimientos de tus palabras haciéndose materializada hoy, Señor, que la estamos viendo con nuestros ojos, todas las cosas que están sucediendo en el mundo espiritual y también en este mundo visible. Gracias te damos. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Amén. Señor me les bendiga, Señor me les guarde a todos, Señor, y los proteja a todos. Dios me les guarde. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios como el águila, que al
buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.